Bueno, buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Edward Macabin, director de Altag. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar Reevolución, digamos. Como hoy día, en este contexto de cambios intempestivos, digamos, tenemos que reinventar nuestras organizaciones. Estamos en un mundo, como nos va a contar Guillermo Vilancio dentro de muy poco, digamos, que nos presenta, como ya sabemos, aunque parezca un cliché, oportunidades, pero hay que estar ahí y saber cómo aprovecharlas. Guillermo es un gran experto, es un pensador, algunos lo, digamos, clasifican como un filósofo del management, es un repensador, digamos, experto en temas de estrategia, es consultor, hoy trabaja mucho más que de consultor, trabaja de consejero, corregime Guillermo en todo caso, pero Es digamos, eso, no, eh, totalmente. trabaja mucho más de consejero de directores y directorios que de consultor, digamos, Es por porque la edad. porque en la alta, digamos, en la altura de las organizaciones se necesita más un consejo que alguien, digamos, a quien consultar. Entonces, bueno, hoy nos mueve de vuelta el piso, digamos, como es su tradición, nos hace repensar aquellas cosas que creemos, esas creencias que a veces están muy arraigadas, bueno, nos mueve los cimientos. Y creo que de vez en cuando está bueno, y en estas circunstancias, como las que nos toca vivir hoy día, digamos, reinventarnos o pensar cómo reinventarnos está bueno, y creo que la invitación fue muy interesante y agradecemos enormemente a Guillermo por participar, un gran conocedor de toda América Latina, muy vinculado con Uruguay. Él es argentino, pero muy vinculado, tiene raíces afectivas en el Uruguay. Bueno, somos amigos hace muchos años, fue profesor mío, digamos, en un MBA que hice algunos años atrás. Así que, bueno, sin más, lo dejo con Guillermo Vilancio, bueno, ingeniero comercial o contador, depende de qué lado de los Andes se mire. Digamos, fue el director del MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, digamos, y como les digo, autor de varios libros, y bueno, nos contará un poquito más sobre todo este tema de la reevolución. Así que, bienvenido, Guillermo. Gracias. Buenos días a todos. Esto es una de las lindas oportunidades que uno tiene cuando está en esta instancia en donde nos podemos conectar desde cualquier lugar. En este momento yo estoy en Chile y bueno, es una muy buena oportunidad para poder conversar con ustedes de un tema. A ver, como le decía recién a Edward, a veces uno por edad empieza a ver que hay nuevas olas que no son tan nuevas, sino que tienen que ver con la esencia de lo que es la conducción de empresas. Yo les voy a poner una gráfica, posiblemente ustedes dirán quién es este personaje que está ahí. Y esto tiene que ver un poco con el título de la charla. Yo hace 2 años lo conocí a Luis Lacalle, actual presidente de Uruguay. Y bueno, lo conocí un día en el Parlamento de Uruguay e intercambiamos algunas ideas. Él estaba obviamente en plena campaña o comenzando la campaña y hablamos de temas y una palabra fue la transformación. La otra fue el progreso. Entonces hablábamos de progreso, hablábamos de transformación. Y a él no le cerraban muy bien esos temas. Y bueno, nos pasamos los datos y a los pocas semanas me invita a la casa. Me invita a la casa y me muestra sus tablas de surf y todo lo que hacía. Tiene que ver el surf, porque en este momento de crisis hay que surfear la ola. Y él me dice, Guillermo, la palabra no es transformación. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es evolucionar, no es transformar. Posiblemente tengamos que transformar algunas cosas, pero el término es evolucionar. Porque hay cosas que si bien están establecidas, se ponen un poco oxidadas, pero posiblemente no haya que cambiarlas. Posiblemente tenemos que pensar en esa evolución. Bueno,
El tema de evolución fue su eje de campaña, es lo que le permitió, digamos, básicamente generar la coalición y ganar la elección. Pero me quedó siempre ese término es decir, más allá de ser consejero, uno también aprende, y aprendí en este caso de Luis Lacalle eso. Es decir, es la evolución, es claramente la evolución, más allá de la transformación. Porque básicamente lo que nosotros tenemos que plantear, ¿sí?, es que evolucionamos en un sentido con el único objetivo de crear valor. Crear valor económico, social, ¿sí? Ya el concepto de rentabilidad está un poco perimido, obviamente está perimido. Y el concepto, como vamos a ver después, de hacer rico al accionista, que tanto se hablaba en las escuelas de negocio y que aún en algunas se sigue hablando, digamos, también está quedando atrás para pasar ese concepto de crear valor. Es decir, evolucionamos para crear valor y transformamos para evolucionar. Esto es muy relevante porque dentro de mis actividades como consultor, soy, y me encantó la palabra de Edward, consejero, inclusive de algunas consultoras. Y algunas consultoras de las muy grandes, ¿sí?, de las muy grandes internacionales, que ya empiezan a contratar a los más viejos para tratar de ordenar un poco las ideas. Y todas están en el concepto de transformación. Y mi pregunta, que es muy básica y muy simple, es ¿para qué vamos a transformar? Y en realidad muy pocos pueden responder al para qué transformar. Porque tampoco está muy claro para dónde evolucionar. Y tampoco está muy claro el concepto de creación de valor. Entonces, cuando hablamos de transformar, ¿sí?, y toda esta moda de, por ejemplo, ¿no?, la transformación digital. La transformación digital es una transformación integral, pero la transformación digital la hacemos para evolucionar en determinado sentido y para crear valor. ¿Y quién decide esto? Esto es un espacio de la conducción política de las empresas. Que este es el otro tema sobre el cual también vamos a conversar. Es decir, las empresas no tienen problemas o de recursos humanos, o de marketing, o de finanzas, o de operaciones, o de supply chain. No. Las empresas tienen problemas de conducción. Es la conducción la que básicamente tiene la decisión de definir qué es eso de crear valor. Tiene la decisión de definir hacia dónde evolucionar, y tiene la decisión de definir qué va a transformar y para qué va a transformarlo. Después veremos todo lo que se ocupa, de todo lo que se ocupa el management, que es básicamente de todo lo que es la gestión y la operación. Pero ese espacio político, ese espacio estratégico, es en donde está el nudo del problema habitualmente. Los problemas generalmente son de conducción. Y hoy la conducción afronta un problema adicional, ¿sí? Durante todo este tiempo estuvimos pensando qué iba a suceder mañana. Olvidémonos, supongamos que el COVID-19 no estaba. ¿Pero de qué hablábamos? Bueno, hablábamos de inteligencia artificial aplicada al trabajo, hablábamos de la tecnología aplicada al trabajo, hablábamos de crisis sociales, ¿sí?, lo que sucedió en Chile, ¿sí?, por ejemplo, lo que sucede en Chile, lo que sucede con los chalecos verdes en Europa, lo que sucede en todas partes del mundo. Crisis social, ¿sí?, producto de la inequidad social. Entonces, siempre se estaba pensando en cómo va a ser mañana frente a la tecnología, frente a la crisis social, frente a la crisis social que también genera la tecnología, pero se pensaba mucho más en el largo plazo. ¿Qué pasó? Llegó el señor ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Nos adelantó el mañana. Nos adelantó el mañana en términos de comportamiento, nos adelantó el mañana en términos tecnológicos, nos adelantó el mañana en términos de relaciones interpersonales,
nos adelantó el mañana en términos de pensar empresas, nos adelantó el mañana en términos de pensar el portafolio de los negocios, en donde ya podemos estar determinando cuáles son los negocios que sí y cuáles son los negocios que no. Seguramente las posibilidades de inversión en una empresa de alimentos, en un laboratorio, en temas de educación, son muy distintas a las de la aeronavegación, a la de los automóviles o la del turismo. Ahora, estamos frente a una crisis, ¿sí? Y la crisis es cómo manejamos el mañana que se nos vino hoy, a pesar de haber pensado en ese mañana. Porque ese mañana, que básicamente era el de los supersónicos, ¿no? Era donde la automatización, la robótica, la analítica que hacía una computadora para alimentar a otra computadora, era mañana. Bueno, ahora no es mañana. Es ahora. Es ahora y por lo tanto, ¿sí? Hay crisis. Ahora, esa crisis, que no es, a ver, nosotros planteamos siempre la ilusión de que las crisis terminan. Y la crisis no termina nunca. La crisis es permanente. Es decir, esta crisis no la resuelve una vacuna. Sí, la vacuna puede resolver la problemática del virus, pero la vacuna no va a resolver el problema de cómo hacerse cargo del teletrabajo o cuánta gente va a quedar afuera por la automatización de la industria y del campo. Eso es eterno. ¿Sí? Es como una cinta de Moebius, es un infinito. La crisis es eterna, la crisis es infinita, la crisis es interminable. Pero así como la crisis es interminable, las oportunidades son interminables. Lo que pasa, que como dijimos recién, ¿no? Todo tiene que ver con la conducción. Cuando hay crisis, ¿sí? Tenemos ansiedad. Y la conducción, ¿sí? Plantea ansiedad. Plantea ansiedad, obviamente, porque hay incertidumbre. Plantea ansiedad porque quiere gobernar lo que no puede gobernar o porque quiere controlar lo que no quiere controlar. Entonces, muchas veces, la falta de convicción, la falta de tener claro qué es lo que se puede gobernar y qué es lo que no, ¿sí? Esa convicción y esa claridad es la que permite reducir la ansiedad. Ahora, todo esto le ocurre, ¿sí? No necesariamente al gerente o al supervisor o al colaborador directo. Esto le sucede al número uno. El número uno es el que tiene la ansiedad de que las cosas terminen cuando las cosas no van a terminar. De que se acabe la incertidumbre cuando la incertidumbre va a ser eterna. De querer gobernar y querer dominar lo que no puede gobernar, y eso ingobernable va a seguir existiendo, como lo no controlable va a seguir existiendo. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, hay crisis, pero la pregunta más relevante es, ¿hay conducción? Esa pregunta, ustedes dirán, bueno, sí, tenemos gerentes, tenemos jefes, tenemos un plan, tenemos una estructura, tenemos jerarquías. Ahora, ¿eso significa tener conducción? No necesariamente. Miren, yo generalmente trabajo para empresas, algunas son internacionales, pero la gran mayoría son empresas locales latinoamericanas. Y y a veces grandes grupos, ¿no? Que fueron pymes familiares, hoy se transformaron en grupos familiares importantes. Entonces, muchas veces surge una palabra que es mágica, parece hoy, y que tiene que ver con propósito. Muchas veces cuando les pregunto, bueno, pero
¿cuál es el propósito por el cual ustedes hacen esto? La palabra propósito no es de ahora, la palabra propósito es de toda la vida. Y en realidad, muchas veces se trata de inventar un propósito para que políticamente, ¿sí?, la conducción sea correcta. Pero en realidad muy pocos tienen propósito. Es decir, la voluntad de poder del número uno es mucho más fuerte que cualquier propósito. Entonces, muchas veces dejan o delegan, ¿sí?, el planteo del propósito, como de muchos otros temas que vamos a ver ahora, en los niveles de management. Y el management no tiene que definir el propósito. El propósito es cuestión del número uno. El hecho de tener propósito, a ver, voy a poner el ejemplo del presidente de Uruguay. ¿Sí? Más allá de que yo obviamente no voté en Uruguay, ni soy partidario de su partido, ni nada. Es decir, el presidente de Uruguay dice, bueno, hay que evolucionar. ¿Para qué? Porque quiero que la gente sea libre. Eso puede ser una utopía, pero en fin es un propósito. Y las decisiones están encolumnadas detrás de ese propósito. Entonces, cuando solo nos conducimos por la voluntad de poder, sin un propósito, ¿sí?, llegamos a casi la mágica frase de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Si no tienes claro a dónde ir, cualquier camino te lleva. Y eso significa que no hay conducción. Cuando no hay conducción, frente a una crisis permanente, ¿sí?, ocurre confusión. Hoy hay un estado de confusión. ¿Sí? Es decir, las empresas viven un estado de confusión. ¿Por qué la confusión? Porque estamos esperando que alguien nos diga qué va a pasar mañana. Obviamente nadie nos va a decir qué va a pasar mañana. ¿Sí? No lo puede decir ni Pinker ni ningún otro. Es decir, ni Harari puede decir qué va a pasar mañana. ¿Sí? Pues no sabemos qué va a pasar mañana, porque el mañana en muchos casos depende de nosotros mismos. Somos nosotros los que gestamos el mundo. ¿Sí? Entonces estamos en esa confusión de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando en realidad lo que suceda, sucederá. El tema es cómo nosotros influimos en eso que va a suceder. Entonces, hay confusión. Si esa confusión se da en un espacio donde no hay conducción, esa confusión termina en enfrentamiento. ¿Por qué termina en enfrentamiento? Porque finalmente, ¿sí?, se empiezan a encontrar intereses diversos, enfrentados, desacuerdos, falta de autocrítica, hasta que llegamos al duelo. ¿El duelo qué quiere decir? Reconocer nuestra falta de conducción, pero muchas veces lo reconocemos tarde. En el mientras tanto nos hemos enfrentado, en el mientras tanto seguimos confundidos. Ahora, fíjense qué pasa si hay conducción. Si yo tengo conducción, es decir, tengo claro el rumbo, tengo claro el para qué, el por qué, el qué, y tengo más o menos visiones del mundo en el que vivo, frente a una situación de crisis permanente, estoy en una constante gimnasia de replanteo. Permanentemente tengo claro lo que tengo que replantear. Y replanteo para despegar y después para desarrollar. Esto es una situación eterna y permanente. Ahora, ¿qué voy a replantear si no tengo claro el punto de partida? Entonces, la conducción siempre es el punto de partida. Ahora, ¿cuál es ese punto de partida? Y acá me quiero detener un poco porque un poco esta también este es mi ámbito de especialidad, ¿no? Pero mi ámbito de especialidad no es redactar misiones, es plantear misiones, valores, propósitos, visiones. Plantear, no escribir.
Cuando nosotros hablamos o le hablamos hoy a un consultor de una empresa de tecnología, por ejemplo, ¿no? De las grandes del mundo, ¿no? Accenture, Everest, Oracle, o las otras grandes consultoras, de McKinsey, BCG, Booz Allen Hamilton, o las consultoras auditoras, EY, Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG. Y hablamos de estos temas, alguno va a decir, esto es old fashion. Nosotros estamos en lo herramental, sí también, pero la herramienta es una instrucción que depende de algo superior. Entonces, cuando planteamos si hay conducción, planteamos es que si está resuelto ese complejo estratégico político que una empresa debe tener. Y esto no es que estamos hablando de que esto lo tiene que hacer una mega compañía de trillones de dólares. Esto lo hace hasta un kiosco. Estos 4 conceptos son determinantes. Lo que pasa es que muchas veces, en el afán, y como decíamos antes, en el afán de poder, y en solo pensar en un proceso de crecer, 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 estos temas, ¿sí?, los dejamos olvidados. O, peor aún, estos temas el número 1 se lo delega a un consultor. Muchas veces a mí me han planteado, Guillermo, bueno, ¿nos puede ayudar a plantear la visión de la empresa? ¿Nos podría escribir la visión? Yo le digo, mire, si yo le escribo la visión, yo soy el dueño de su empresa. Aquel que escriba esto, que escriba o que lo plantee, es el dueño de la situación. Está pasando ahora en una empresa, donde en realidad los dueños delegan en la gerencia, ¿sí?, la propuesta de propósito y la propuesta de visión de la empresa. Le digo, perdieron la empresa. Si delego esto, que es lo indelegable, ¿sí?, pierdo la empresa. A ver, ¿qué es cada uno de estos temas? ¿Qué es la visión? La visión son las visiones que uno tiene del mundo. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de esto, que es un ejemplo que puedo contar, ¿sí?, de mi amigo Jorge Velardi. Jorge Velardi es el presidente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Entonces, un día hablando con él, le dije, Jorge, lo conozco hace 20 años, Jorge, le digo, ¿para qué hiciste el cardiovascular? Entonces me dice, yo me recibí de médico en la Universidad de Buenos Aires, hice la especialización en cardiología, soy cirujano, y bueno, hice mi residencia en la Cleveland Clinic. Y ahí veía cómo la gente se moría por lo cardiovascular. Moría, la gente moría por problemas cardiovasculares. Porque mi trabajo era contar los muertos. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, me junté con médicos amigos, socios, y dijimos, la gente se muere mucho en lo cardiovascular. Entonces tenemos que lograr que la gente se muera menos. Ahí él planteó un conflicto y puso sus valores en ese conflicto. Eso es una visión. Queremos que la gente se muera menos en lo cardiovascular. Ahora, después se planteó un propósito. Claro, es decir, los propósitos pueden modificarse con el tiempo, ¿sí?, porque hay una evolución en todo este proceso. Entonces se plantea el propósito. El propósito actual es que el enfermo cardiovascular viva más y mejor. Y para eso, ¿qué hacemos? Y ahí viene la visión, la misión, perdón, ¿no? Planteamos la visión, que la gente se muera menos por lo cardiovascular, el propósito actual, ¿sí? Queremos que el enfermo cardiovascular viva más y mejor. Y la misión, que es, ¿qué hacemos? La misión es la estrategia. Cuando muchos hablan de la estrategia de la empresa,
y tratan de plantear la estrategia como el cómo. La estrategia no es el cómo, la estrategia es qué tengo que hacer. El cómo es operacional. Entonces, cuando definimos la misión, decimos, ¿qué tenemos que hacer entonces para eso? Bueno, entonces tenemos que tener un área de diagnóstico, tenemos que hacer tratamiento, tenemos que hacer rehabilitación para los enfermos cardiovasculares en la Argentina y en el resto de América Latina, con nuestra habilidad distintiva que es lograr buenos resultados. Y ahí definió la misión, definió el negocio. La misión es definir el negocio. ¿Esto es delegable en el management? ¿O esto es cuestión del número uno? ¿O esto es conversación de directorio? ¿Por qué en algún momento no empezamos a abandonar esas conversaciones de directorio en donde solo hacemos control de gestión? Y empezamos a pensar un poco más en estos temas. ¿Por qué estos son los temas críticos? Estos son los temas en donde tenemos que evolucionar. Evoluciona la estrategia, la cultura y la gestión. Evoluciona. Y ahí pensar que tenemos que transformar. Y todo esto, ¿sí?, enmarcado en los valores, que es lo que me faltaba ahí de estos 4 puntos críticos. Los valores nos determinan la manera en la cual hacemos las cosas. Y los valores son los valores de quien conduce. No son los mejores valores que encontramos en la vida. Porque habitualmente, ¿sí?, y esto nos sucede a menudo, mentimos sobre los valores. Entonces encontramos muchas empresas que dicen, nosotros creemos en la sustentabilidad. Nosotros creemos en la innovación. Y finalmente no hacen ni sustentabilidad, no son sustentables, no invierten en innovación. Por lo tanto, hacen los valores como para ponerlos en un sitio web y que queden bonitos. Y los valores son los principios de quien dirige. Es la conducción. Entonces, estos 4 puntos indelegables, ¿sí?, irrenunciables, imprescindibles, ¿sí?, son los que determinan la conducción. Este es el complejo decisional estratégico. Y esto no es un problema del management. Nada que ver. Esto viene de lo político-militar. El concepto de misión, que es el concepto de estrategia, ¿sí?, desde lo militar, así como nosotros definimos qué hacer, en lo militar es qué batallas tenemos que llevar adelante para ganar una guerra. A partir de ahí definimos un teatro de operaciones, que es lo que nosotros planteamos como administración o planificación. Y después hacemos la táctica del cuerpo a cuerpo, del combate propiamente dicho, que es la operación de la que hablamos en la empresa. Entonces, la conducción pasa esencialmente por tener eso. La conducción tiene que tener una capacidad particular de darse cuenta de las cosas. ¿Qué es darse cuenta? Darse cuenta es ver más allá de lo evidente. Darse cuenta no es entender. Es decir, el mundo se nos representa y lo entendemos. Bueno, pero eso no necesariamente es darnos cuenta. Darnos cuenta es leer la letra chica, ¿sí? Darnos cuenta no incluye al conocimiento, ¿sí? No tengo que ir a la universidad para darme cuenta. ¿Y de qué nos tenemos que dar cuenta? Bueno, de que esta normalidad no es nueva. Todos hablan de la nueva normalidad. La normalidad es una constante. Nos tenemos que dar cuenta que no hay un futuro, sino que hay un presente continuo. Porque el futuro está en otro lado, que es presente también. Entonces, uno de los temas críticos es que esa conducción, con valores, propósito, misión, todo basado en las visiones del mundo que tenemos, ¿sí?, se da dentro de un marco que es un presente continuo, que se va construyendo, que va evolucionando.
Por eso la reevolución. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este proceso en donde además de tener, ¿sí?, visión, propósito, misión enmarcado en valores? Uno de los temas fundamentales de la conducción es el lenguaje y la diferenciación de los lenguajes. Cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando de un espacio administrativo y operativo. Cuando estamos hablando de evolución, de rumbo y de creación de valor, ahí estamos hablando en un nivel político. ¿En qué se diferencian estos tres lenguajes? ¿Y por qué tengo que manejar estos tres lenguajes? Primero, la resolución de la incertidumbre no está en ningún nivel administrativo ni en ningún nivel operativo. La resolución de la incertidumbre está en un nivel político. Como no hay datos, como no sé qué es lo que va a suceder, en el nivel político yo lo que hago es suponer. Y supongo en función de mi sistema de valores. Con ese lenguaje trabajo la incertidumbre. Ojo, con ese lenguaje no puedo resolver la operación, porque la operación necesita de cálculo, necesita de estructura, necesita de instrucciones, necesita de ciencia. Una de las situaciones donde se ve claramente los problemas del lenguaje es en los países en donde los presidentes hablan de ciencia sin ser científicos. Es decir, yo no puedo atacar la pandemia, ¿sí?, resolver el problema del virus, ¿sí?, con la política. El virus lo resuelve la ciencia. Yo voy a tomar decisiones políticas acorde a lo que la ciencia me diga, porque son lenguajes diferentes. Uno es un lenguaje formal, el de la ciencia, el del cálculo, el de la evidencia, y el otro es un lenguaje totalmente flojo, que me conduce no sé a dónde. Entonces yo puedo tener un presidente que diga, bueno, no, a la ciencia no le doy bola, la ciencia no sirve para nada, entonces salimos todos a la calle y nos contagiamos todos, total no hay problema. Hay situaciones donde el lenguaje tiene que ser político y situaciones donde el lenguaje tiene que ser operativo y formal, que es el lenguaje de la ciencia. Cuando nosotros mezclamos los lenguajes, o no sabemos utilizar los lenguajes, ¿sí?, ahí tenemos un problema de conducción. En Chile, en el 2011, un grupo de estudiantes salió a la calle a protestar por la educación pública. Y una chica, ¿sí?, en el primer gobierno del presidente Piñera dijo, queremos educación pública. La respuesta eso es un mensaje político. La respuesta del gobierno fue después de un mes y medio, nos reunimos, ingenieros comerciales, economistas, todo, y definimos que para llegar a tener educación pública se necesitan 4.500 millones de dólares pagaderos en 25 años. A una resolución política le respondió con números. La chica siguió diciendo, queremos educación pública y gratuita. Hoy esa chica, Camila Vallejos, diputada de la Nación. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tendría que haber respondido el presidente en esa situación? Y el presidente, la respuesta política era, los problemas de educación los tenemos que resolver una vez que tengamos definido el modelo de país. Eso es una respuesta política. Entonces, cuando conducimos, también tenemos que tener clara esta diferenciación de lenguajes. Hoy vivimos la etapa de la transformación y queremos involucrar al número uno en la transformación. Y el número uno tiene que estar involucrado en la evolución para crear valor. La transformación es un problema administrativo y operacional. La innovación no está en la política. La innovación está en la administración. Otro tema que surge en este replanteo, ¿sí?, de lo que llamamos la conducción, es el darse cuenta acerca de qué es ese concepto
del para qué hacemos las cosas, más allá del propósito. ¿Cuál es el objetivo superior que perseguimos, en este caso como empresa? Y aquí hay un tema importante, en donde ya hablar de la palabra rentabilidad en el mundo que viene, suena a avaricia. Hablar de hacer rico al accionista en el mundo que viene promueve la ira. En el mundo que viene, la palabra es crear valor. Y la creación de valor es un punto crítico cuando pensamos que las empresas de hoy, en un mundo que viene, que ya está ahora, ¿sí? Eso que hablamos, que toda esta situación nos trajo el supuesto futuro al hoy, para seguir viviendo ese presente continuo, nos hace repensar el concepto de lo que es la creación de valor. La creación de valor incluye la rentabilidad, claro que sí. Las empresas tienen que tener resultados positivos. Las empresas tienen que tener, ¿sí?, a sus accionistas satisfechos. Pero posiblemente, ¿sí?, esos accionistas satisfechos van a estar satisfechos, además de por el valor económico, porque para lograr ese valor económico, la empresa ha generado valor en otros aspectos. Entonces genera valor en temas de sustentabilidad, genera valor en búsqueda de la equidad social. Yo, por ejemplo, otro día hablaba con una empresa de alimentos y planteaba cómo ustedes pueden crear valor en la sociedad. Es decir, la alimentación y la nutrición es un elemento determinante para lograr equidad social. Y ustedes entregan nutrición. Al democratizar la nutrición, sin querer y haciéndolo bien, ustedes están logrando, ¿sí?, cierta equidad social en este mundo no equitativo. Eso es crear valor. Es decir, la creación de valor, que está enmarcada también dentro de lo que es la responsabilidad social de la empresa, no es necesariamente hacer donaciones, estamos hablando de hacer lo que hay que hacer. Hacer, sí, que los productos sean adecuados, que el consumidor pueda acceder, que los proveedores estén contentos, que todo lo que está alrededor gire armónicamente alrededor de la empresa y además ganar. El problema es que si pensamos al revés, ¿sí?, nuestro valor empieza a decrecer. Y cuando una empresa, ¿sí?, se pone como objetivo superior la creación de valor, a diferencia de las otras que viven con la rentabilidad como si fuese un perro mordiéndose la cola, las que crean valor atraen gente. Atraen inversiones, atraen a los mejores profesionales, atraen consumidores, atraen a los mejores proveedores. Entonces, ese darse cuenta tiene que ver con que la conducción tiene que llegar a ese proceso. Ahora, ¿cuáles son otros de los temas sobre los cuales la conducción tiene que replantear su hacer? Uno de los temas con los que siempre hablo con la alta dirección de las empresas es sobre la agenda. ¿Sí? Entonces, así como la conducción tiene que tener claro el concepto de visión, misión, propósito y valores. Así como la conducción tiene que tener clara la diferenciación de lo que es el lenguaje político, del administrativo y del operativo. Así como la conducción tiene que tener claro el concepto de creación de valor, la conducción tiene que tener una agenda. Esta agenda es más contingente, es más de hoy. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser la agenda por la cual la conducción hoy debiera comenzar a preocuparse? Lo que está en rojo tiene que ver con temas absolutamente políticos y estratégicos. Lo que está en azul son temas absolutamente delegables. Es claramente lógico que hoy el propósito de una empresa tiene que tener sentido social.
sin duda tiene que tener sentido social. En el propósito hay que volcar algo social. Porque la creación de valor tiene que ver con lo social. Además, si nosotros definimos una misión, ¿sí? Y definimos qué necesidades vamos a cubrir, a qué mercado objetivo vamos a apuntar, qué habilidades tenemos que tener, no es la misma realidad la que fue que la que estamos viviendo. Por lo tanto, la misión también debe evolucionar. La misión no es eterna, la misión cambia. ¿Por qué cambian las necesidades? Cambian las características del mercado objetivo. Hoy tengo que incorporar habilidades que no tenía. ¿Sí? Hoy una empresa, ¿sí?, de cualquier tipo debiera tener la posibilidad de conectarse online con su cliente. Debiera tener, ¿sí?, un sistema de supply chain y un sistema de logística para llegar a la puerta del cliente. O contratarlo. Es decir, el concepto de accesibilidad empieza a ser diferente. Tengo que empezar a tener datos. Pero no estoy hablando de la modernidad, de analytics y todo lo demás. Lo que hoy es analytics, en los años 90 era database marketing. Es lo mismo. Es seguir manteniendo esos datos, pero obviamente, ¿sí?, con esos datos también tengo la posibilidad de generar, de incorporar nuevas habilidades que no tenía. Ahora, estamos en un mundo donde hablamos de diversidad. ¿Cómo alinear dentro de la diversidad? ¿Cómo lograr cohesión en la empresa dentro de la diversidad que el mundo nos exige? El otro tema es el foco en el posicionamiento. Estamos viviendo online y la gente compra online. Pero la gente no compra online cualquier cosa. La gente sigue comprando online, ¿sí?, las marcas que tienen significado. Por lo tanto, el foco en el posicionamiento tiene que seguir estando. Es falso, ¿sí?, que hay un cambio de comportamiento en el consumidor. Hay un cambio, no en el comportamiento, ¿sí?, hacia las marcas, ¿sí? Hay un cambio en el modo. Pero la gente sigue eligiendo Coca-Cola, Conaprole, Gloria, Soprole. ¿Mm? O se mete en la tienda de Levi's o de Levi's, ¿sí?, para elegir su Levi's 501. Más que nunca foco en el posicionamiento, porque inclusive, ¿sí?, esta supuesta lejanía, ¿sí?, hay que transformarla en cercanía. Ahora, esto también se traduce en cambios en la organización. Ya las organizaciones no son lo que eran. Hay organizaciones moleculares, donde hay áreas que son cross para toda la organización, tecnología, business intelligence, talento y todo lo demás, ¿sí? Pero las estructuras, al ser moleculares, cambian un concepto fundamental de la conducción del pasado. Ya no hay jerarquías, hay responsabilidades diferentes. Entonces, hay una evolución en las estructuras. Hay que entender cómo impacta en lo cultural la transformación digital. Hay que pensar en la innovación con sustentabilidad. Y obviamente hay que pensar en resultados. Fíjense si nosotros planteamos esta agenda, ¿sí?, en nuestra próxima reunión de directorio o en nuestra próxima reunión de comité ejecutivo. ¿En qué situación estamos en cada uno de estos 8 temas? Porque la agenda no tiene que tener 40 temas, ¿eh? La agenda no debiera tener más de 10. En realidad, la conducción tiene que crear un espacio de coexistencia. Y fíjense entre quiénes. Como dijimos antes, no es hacer solamente rico al accionista. Tengo que generar satisfacción en los actores clave. Tengo que generar vínculo con la sociedad. Y todo eso vinculado a la dirección de la empresa. Entonces, ese espacio de coexistencia, ¿sí?, es como esto, es como un equipo de rugby. Si no logramos un espacio mancomunado entre accionistas, sociedad
conducción, stakeholders, ¿sí? Y la relación se va a tornar mucho más confusa. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y con esto cerramos. Queda claro que cuando la alta dirección decide, lo hace con un grado de racionalidad limitada. Limitada. Ustedes querrán decir entonces, Guillermo, nos está queriendo decir que entonces no son racionales las decisiones que toma la alta dirección. Tiene limitaciones en la racionalidad. Ojo, esto no lo digo yo. Esto, Daniel Kahneman se ganó un premio Nobel en el 2002 en economía. Se ganó el premio Nobel de economía y él es psicólogo, ¿sí? Planteando casualmente esto, que las decisiones económicas, ¿sí?, no se toman en función del valor esperado, sino que están directamente asociadas a las experiencias y a las emociones del decisor, donde no hay objetividad sobre eso. Entonces, las decisiones de la alta dirección están absolutamente contaminadas por las experiencias vividas o imaginadas, ¿sí?, sumadas a las emociones que ese número uno o que esa conducción tiene. Por eso muchas veces se toman decisiones que desde afuera parecen que son ilógicas, pero no son ilógicas. Están relacionadas con lo que alguien vivió, porque son nuestras experiencias las que nos hacen gestar el mundo que vivimos o que percibimos, no tal como es, sino tal como somos, o tal como lo hemos vivido. Eso, ¿sí?, nos genera una especie de coraza, que hace que, en realidad, cuando nosotros recibimos un impulso, ¿sí?, externo, respondemos. Recibimos el mismo impulso y respondemos igual. ¿Por qué? Porque los millones y millones de células que tenemos en el cerebro se van acomodando confortablemente, ¿sí? Y llega un momento que hasta inclusive cuando recibimos distintos impulsos, seguimos respondiendo lo mismo. Eso es atrofia neuronal. No es un problema de edad. Hay chicos de 13 años que pueden llegar a tener atrofia neuronal. Eso es por confortabilidad, porque nos quedamos dormidos. Los que han estudiado esto son los centros de estudio de la mente en muchas universidades, en el MIT o en Harvard, en donde hay neurólogos, psicólogos, sociólogos, físicos y hasta lamas. Francisco Varela, un biólogo chileno ultra reconocido, ¿sí?, que murió en París en el 2001, muy amigo del Dalai Lama, trabajaba sobre estos temas. Siempre decía, hay una parte que Occidente no puede resolver sola y que necesitamos, ¿sí?, de esa sabiduría oriental. Entonces, hay un término en sánscrito que es este, lesurrungwa. Lesurrungwa significa plasticidad neuronal. En realidad es plasticidad mental, en donde la resolución, ¿sí?, de los problemas pasa porque cuando recibimos el mismo impulso, respondemos de una manera, pero cuando recibimos otro impulso, respondemos de otra manera. Pero el ejercicio fundamental que tenemos que hacer es que, a pesar de recibir siempre el mismo impulso, tengamos la posibilidad de responder con diferentes alternativas. Evitar que esas neuronas se nos queden atrofiadas en una parte de nuestro cerebro. Entonces, ¿esto qué significa? Que frente a situaciones en donde aplicamos nuestra experiencia vivida, tengamos la posibilidad, ¿sí?, de evolucionar con esa experiencia y hacer los cambios necesarios y posibles. Como hablábamos con Luis Lacalle,
aquella vez, la clave es evolucionar y así llegar a un fin que tengamos. Y para eso tendremos que transformar algunas cosas. Por eso no es la transformación, es la evolución. Gracias por el tiempo. Quedo disponible a las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchísimas gracias, Guillermo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Digamos, la verdad que nos hace pensar, nos hace repensar muchas de estas cosas, sobre todo cuando, digamos, en algunas organizaciones convive la alta dirección con la media dirección, digamos, y cuando el que es director de la empresa, a su vez es el gerente general, que es el que tiene que, de alguna manera, inspirar a su equipo, digamos, con sus valores, y en donde a veces en la soledad de la altura, digamos, se confunden los lenguajes, ¿no? Pero tú, a ver, a mí me surge una primera pregunta, digamos, ¿qué habilidades debería tener el alto conductor, gerente general de la organización, que tiene que convivir con el directorio, con quien, digamos, va a tener que dialogar de determinada manera, y el diálogo que va a tener que tener con su equipo, que es el que de alguna manera va a llevar adelante todo el desafío administrativo operativo para que esa misión, digamos, tenga lugar, digamos. No le toca fácil, digamos, al... No, es que no le toca fácil porque generalmente se planteaba que las habilidades de conducción estaban basadas en lo que era la planificación, la programación, la organización y el control. Y en realidad esas son habilidades gerenciales. Las habilidades de conducción, ¿sí?, básicamente son 4. La primera habilidad de conducción es darse cuenta. Y no todo el mundo se da cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo de, hay una serie en Warner que es Big Bang Theory. Muchos la deben haber visto. ¿Sí? Que son 4, 2 físicos, 2 ingenieros, todos científicos, son todos chicos, profesores universitarios. Y uno es brillante, Sheldon. Es brillante, pero no se da cuenta de nada. Entonces, el darse cuenta es tener la capacidad de ver más allá de lo evidente. Esa cualidad no la tienen todos, porque esa habilidad no la da el conocimiento formal. Esa habilidad, que es capacidad de interpretación, la da la imaginación, el cuestionamiento, la capacidad de explorar. Entonces, ese espacio de darse cuenta es una habilidad del número 1. La otra habilidad que tiene que tener es decidir. El número 1 decide. Entonces el número 1 tiene la capacidad de decidir el rumbo. El número 1 tiene que tener la capacidad de alinear. En definitiva, de influir. Y una vez que se ponen en acción las decisiones, tiene que tener capacidad de evaluar. Porque si evalúa bien, alimenta su capacidad de darse cuenta. Entonces las capacidades del número 1 siempre es darse cuenta, decidir, alinear, evaluar, para mejor darse cuenta, para mejor decidir, para mejor alinear y para mejor evaluar. Ahora, a partir de ahí, ¿sí?, va a tener que surgir su negociación con el directorio, o su negociación, básicamente, con lo que son los dueños y los accionistas. Yo enfrento muchas empresas donde, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa donde el directorio está figurado y lo que se busca es tener un comité consultivo, porque las decisiones terminan siendo de los dueños. Y las decisiones, ¿sí?, ya no están tan sesgadas únicamente por el EBITDA, sino por el cumplimiento de los pilares de la organización, donde los resultados y el EBITDA es un pilar, pero también están los otros. Entonces, el número 1, ¿sí?,
adquiere habilidades de director de orquesta más que de ejecutante. Entonces, el ejecutante sí, planificación, programación, organización y control. Porque el control no es lo mismo que la evaluación, ¿eh? En la evaluación yo estoy aprendiendo, en el control estoy buscando el error. Y bueno, esas son las diferencias de quien conduce en el nivel político, de quien conduce en el nivel administrativo u operacional. Perfecto, buenísimo, Guillermo, muy esclarecedor. Bueno, siendo ya avanzada la mañana y en honor al tiempo y al tiempo de los participantes y al tuyo, digamos, te agradecemos enormemente. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado de recibirla a través del chat. Si no, o a través del audio, pueden activar el audio. Si no, bueno, igual vamos a dejar grabando esta presentación para que después la podamos compartir, digamos, con toda la comunidad de Altague. Es un poco el desafío. Ha participado y se ha inscrito gente de diferentes partes de América Latina, desde Guatemala hasta Argentina mismo, digamos, y digamos, de Brasil inclusive, Chile. Así que bueno, el interés por estos temas claramente trasciende los países y obviamente tiene mucho que ver con esto de reevolucionar, digamos, más que transformar. Así que, Guillermo, como siempre, muy movilizadora tu presentación, nos, digamos, mover los cimientos y creo que de vez en cuando está bueno que nos sacudan un poco la silla para repensar lo que estamos haciendo. Así que esperamos verte muy pronto en un próximo encuentro, esperamos tenerte en Uruguay dentro de muy pronto cuando la pandemia lo permita, digamos, ojalá de camino a José Ignacio. Ojalá pronto para poder disfrutar cosas allá. Dale, bueno, Guillermo, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos muy, muy pronto. Un placer grande. Gracias a todos. Gracias, nos vemos, chau, chau.